Hola, comienza ya Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. No hay otra forma de detener un golpe de Estado que nos lleve a generaciones por delante de violencia, sino con una revolución del pueblo, el pueblo movilizado de manera generalizada. La hora del pueblo colombiano ha llegado y nosotros estaremos al lado de él. Ese fue el llamado del presidente colombiano Gustavo Petro tras los ataques y acusaciones sufridos semanas atrás por el mandatario desde el Consejo Nacional Electoral. Según Petro, se trata de un golpe de Estado en marcha y contra ello llamó al pueblo colombiano a impedir se destruya el triunfo popular logrado en las urnas en 2022. ¿Peligra la democracia colombiana? ¿Estamos en presencia de un nuevo caso de lawfare político? ¿Hasta qué punto están implicados los intereses del poder económico y mediático externo e interno en este asedio contra el presidente Gustavo Petro? Para esclarecer estas y otras interrogantes, hemos invitado en esta ocasión al analista y profesor Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Un placer nuevamente contar contigo acá en Mundo 2020. Esta es tu casa, ya eres habitual con nosotros, sobre todo para temas como el que nos ocupa hoy, la actualidad latinoamericana, y específicamente, Pavel, te hemos invitado para abordar todo lo que acontece actualmente en torno a la presidencia y el mandatario, por supuesto, colombiano Gustavo Petro. Petro ha tenido que transitar, Pavel, por un camino álgido y pedregoso desde que asumió el cargo, incluso desde antes, desde que estaba en todo ese proceso previo electoral. Casi todas sus propuestas sociales que habían volado durante esa campaña electoral como parte de su programa de gobierno han sido obstaculizadas y bloqueadas por las fuerzas políticas opositoras en el Congreso de la Nación. ¿Podrías ponernos ejemplos, Pavel, de ese tipo de reformas sociales que ha tratado de impulsar el presidente Petro, que ha propuesto y que no las ha logrado que sean aprobadas? ¿Por qué esa obstrucción ahí en el Congreso colombiano de forma permanente contra estas iniciativas de reformas sociales del presidente Petro? Bueno, te agradezco primero la acogida que me has dado. Efectivamente, el gobierno de Gustavo Petro no le ha sido fácil, no le ha resultado fácil gobernar desde el inicio, aunque cuando él llegó contaba con un conjunto de alianzas que se tejieron en el Congreso colombiano que le daban, vamos a decir, que un cierto nivel de fortaleza, ¿no?, para poder intentar pasar un grupo de normativas que necesita para reformar al Estado colombiano. Y de hecho logró algunos avances, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la reforma pensional y evidentemente esto sí fue exitoso, aunque también tuvo un tránsito un poco complejo. Pero la reforma de salud es otro campo. En la reforma de salud intervienen precisamente algunas corporaciones de carácter público-privado que básicamente sirven como intermediarios entre el Estado y aquellos que demandan atención de salud, y que estas corporaciones público-privadas han sido en buena medida financistas de las campañas electorales de muchos de los que están en el Congreso. Exacto. Entonces, esto es una de las razones que explica por qué es tan complejo, es decir, el entramado de relaciones de poder que existe entre instituciones de carácter económico o paraeconómico y personas que están vinculadas directamente a la política, que son electos, que tienen capacidad de decisión, es alto. Y ese entramado de relaciones es lo que de alguna manera también, vamos a decir, que permea los intereses que tienen quienes tienen que decidir en el ámbito del Congreso, y por otro lado dificulta extraordinariamente la posibilidad de Petro de llevar adelante un grupo de reforma. Ahora bien, pese a tantos obstáculos, estamos claros que existen y que los ha tenido y que los va a seguir teniendo, el presidente Petro prosigue en estos intentos por sacar adelante esas iniciativas que adelantó desde que presentó su programa en la etapa electoral, y dentro de este uno muy importante era el logro definitivo de la paz. Petro demuestra cada vez, siempre en sus proyecciones, su vocación para
mantener el diálogo, en este caso con la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la que se mantiene activa, así como varias fuerzas disidentes, tanto de la ex-FARC como también dentro del propio ELN hay algunas disidencias. Pero una y otra vez acontecen retrocesos, Pavel, y estancamientos que condenan al diálogo. ¿Cuáles son las causas que provocan esta situación? ¿Existen fuerzas internas e incluso externas, podríamos decir, Pavel, que actúan contra el logro de una paz perdurable en Colombia? ¿Cuál es tu valoración sobre todo este fenómeno? Evidentemente, la realidad colombiana ha sido golpeada por muchos años por el conflicto armado interno que dura ya décadas. Y eso, entre otras cosas, ha generado, vamos a decir, que un grupo de actores que participan de carácter no estatal, no solamente el Estado, y no solamente estoy hablando de la insurgencia colombiana, que tiene un proyecto político de transformación de la sociedad, ha generado actores que en buena medida ya no son, vamos a decir que muy dúctiles, no es que sean incapaces de reincorporarse a la sociedad, pero sí les genera mucho trabajo pensarlo y hacerlo. Hay gente que prefiere seguir, y hay que decirlo de manera clara. Yo no tanto diría en insurgencia, sino que diría que para alguna gente se convirtió en una forma de vida. Okay. En una forma también de ganarse la vida y en una forma de sentirse seguro en una sociedad que ha estado permeada por la violencia. Por la violencia. Si tú recordarás, hay actores que se han desmovilizado, como es el caso de la FAREP, que una parte de ellos retomaron las armas precisamente porque se vieron amenazados. El incumplimiento de parte de los acuerdos de paz que preveían, entre otras cosas, garantizar su seguridad física. Es decir, si el Estado no es capaz de garantizarlo, lógicamente ellos tratan de hacerlo por su cuenta. Y para eso volvieron de nuevo a retomar las armas. Sin embargo, los obstáculos para la paz, en mi criterio, la perspectiva que Petro maneja es muy interesante, porque planea un diálogo con todos los actores involucrados en el conflicto de manera simultánea. Ahí es que yo quería llegar. ¿Por qué? No una paz parcial con cada uno de los actores, distintamente, sino algo que englobe a todos los actores que participan en el conflicto y que entonces sí permita finiquitarlo. Yo creo que la metodología sí es interesante y me parece que es buena. Lo que sucede es que hay retrocesos que en buena medida también están explicados por la propia dinámica del conflicto colombiano. Es decir, hay actores que siguen, por ejemplo, practicando el secuestro, la extorsión, y eso de alguna manera también pone a las instituciones del Estado colombiano ante la mirada pública que dice, bueno, ¿y ustedes entonces en este caso qué van a hacer? Y otro componente que te quería referir ahora es que no va a ser posible esa paz solo con esta serie de detalles que nos has dicho, con los acuerdos con la guerrilla y con su disidencia. ¿Qué sucede, Pavel, con los residuos vigentes del paramilitarismo que fue aupado por anteriores gobiernos colombianos? ¿Se logrará esa tan anhelada e histórica justicia demandada por las víctimas? ¿Habrá reparación? ¿Permitirán al presidente Petro avanzar hacia esa necesaria reparación histórica? Ha habido intereses corporativos detrás de las organizaciones paramilitares, intereses vinculados con el extractivismo minero, intereses vinculados con la ganadería o con la agricultura. En Colombia se produjo a lo largo de décadas una contrarreforma agraria que facilitó la concentración de la tenencia, de la propiedad de la tierra en muy pocas manos. Petro, de hecho, creo que esa es una de las cosas interesantes, ha tratado de impulsar, digamos, paulatinamente la compra o la adquisición de tierras para volver a entregárselas a quienes trabajan la tierra, a los trabajadores rurales, a los campesinos. Los paramilitares han estado organizados en torno a un proyecto político conservador que ha tenido demandas propias. No estamos viendo los paramilitares de hace unos 20 y tantos, casi 30 años atrás, cuando existían las Autodefensas Unidas de Colombia como una organización única, sino que estamos viendo una fragmentación del arco paramilitar. Ahora, el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Justicia Transicional para la Paz,
ha logrado algunos elementos que a mí me parece que es importante resaltar. Algunos ex líderes del paramilitarismo han contribuido a recuperar parte de la memoria histórica y a que se conozca quiénes fueron los autores intelectuales de las masacres, de las masacres. Es decir, esto a mí me parece que es un paso importante para sanar una sociedad y un paso que va en una dirección no necesariamente punitiva, sino más bien, digamos, en un sentido diferente, en el que se le tiene que pedir incluso perdón a las víctimas. Por supuesto. Pavel, todavía nos quedan otras interrogantes para hacerte. Te propongo irnos a una pausa y al regreso estaremos de vuelta acá con el licenciado Pavel Alemán, continuando con este interesante tema de la situación actual en Colombia y lo que está sufriendo el presidente Petro para poder seguir adelante con sus reformas sociales. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital que cubre los 5 continentes. Si usted vive en América y desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Si el socialismo es tan malo y el comunismo es tan malo, ¿por qué no lo dejan caer por su propio peso? ¿No? ¿Por qué hay que bloquearlo, hay que sancionarlo, hay que buscar? ¿No? Es todo algo criminal. Y lo de Cuba es un capricho. Porque lo de Cuba no es que quiera tener el petróleo de Venezuela, que quiera tener todas las riquezas de Venezuela. Lo de Cuba es un capricho porque Cuba se le opuso y le aguantó. Y nunca dio el brazo a torcer. Y entonces la demostración de esta COP16 ojalá sea la primera, no la única. Lo quisimos hacer así en un país que queremos que sea democrático, aún no lo es. En un país que queremos que sea justo, aún es el segundo país más desigual socialmente de la tierra. En un país que queremos que sea pacífico, aún sus niveles de violencia son altos. En un país que queremos que se reconcilie con la naturaleza, aún vive de rodillas detrás del carbón y del petróleo. Y desde aquí entonces podemos con alguna autoridad moral decir algunas cosas. Hay que meterle democracia a las decisiones. Un nuevo sistema mundial tiene que ser recreado, que junte las bases de la sociedad humana y la civilización humana a la toma de decisiones fundamentales. La intermediación burocrática, pongámosle ese término, solo tiene que ver con una razón: el que puedan predominar ante las voces de la humanidad los intereses de la codicia. Es la codicia la que está guiando el qué hacer alrededor de temas tan fundamentales como la crisis climática o la muerte de la biodiversidad, que no es más sino que la muerte de la vida. Y continuamos acá con nuestro invitado, el licenciado Pavel Alemán, y el tema que nos trae en esta emisión, la situación actual en Colombia y todo lo que está aconteciendo en torno a los obstáculos que ha tenido el presidente Gustavo Petro para seguir adelante con las reformas
y las propuestas que desde su campaña electoral había hecho para su gobierno. Pavel, Petro no solo sufre una confrontación política, ya hablamos de esta situación, sino que sufre también una bestial guerra mediática que ha estado en su contra desde que comenzó el gobierno, tanto por parte de los grupos del poder económico nacional, la oligarquía colombiana, como por fuertes grupos mediáticos extranjeros que tienen una elevada presencia porque muchos medios pertenecen a grupos mediáticos foráneos y por supuesto eso implica que choca con los intereses financieros y comerciales de esa oligarquía colombiana. ¿Cómo incide esa guerra mediática lanzada contra el presidente Petro en sus propósitos? Te decía al inicio que Petro no ha tenido un gobierno fácil. No solamente no ha tenido un gobierno fácil, no ha tenido un tránsito fácil en la política. Petro ha sido en varias ocasiones víctima de ataques lanzados desde los medios, pero con el acompañamiento también de otros actores de la sociedad colombiana. Si uno ve, por ejemplo, una publicación que creo que lee mucha gente en Colombia y que tiene, digamos, un cierto impacto en la formación del criterio público, que es la revista Semana. La revista Semana agrede de manera sistemática la figura del presidente Petro. Y eso, entre otras razones, también va de la mano, por ejemplo, de cosas que en el contraste con la posibilidad o no de ejecutar su agenda de reformas políticas, ¿no? A Petro se le dice, bueno, usted no ha podido hacer mucho de lo que quería hacer, sí, pero no dicen por qué. Pero todo esto tiene un impacto también en los niveles de opinión favorable y desfavorable al presidente y al ejercicio de su mandato. Si uno ve en los últimos meses hay un pequeñísimo repunte en la opinión pública favorable a Petro, pero muy modesto. Sería casi impensable, por ejemplo, que se pudiera abordar un tema que a mí me parece que en este momento está en evaluación, que sería la propuesta de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, y esto, digo, sería todavía poco probable. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál sería el respaldo que habría desde la opinión pública para hacer algo así? El colofón de este demencial asedio contra el mandatario colombiano lo constituye, a nuestro juicio, Pavel, la decisión tomada en octubre último por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, de formular cargos contra la campaña electoral que llevó a Petro a ganar las elecciones presidenciales. ¿Por qué 2 años después de ser investido ejecutan esta maniobra? ¿Cuál es la situación que lleva a estas fuerzas a tratar de seguir atacando a Petro y ahora retomando 2 años después hacer una acusación desde el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo valorarías esta situación? Bueno, Petro está a mitad de camino. Te comentaba que las alianzas que se tejieron inicialmente con otras fuerzas políticas más allá del pacto histórico, clave, el partido de la U, el partido conservador, exacto. Es decir, esas alianzas se han ido diluyendo, se han ido retirando y han ido pasando lógicamente a la oposición. Le es difícil constituir un bloque dentro del Congreso que pueda apoyar. Quizá esto es una de las explicaciones de por qué ahora. Las acusaciones en torno al tema del financiamiento de la campaña. En aquel momento tenía un mejor apoyo. Las acusaciones en torno al financiamiento de la campaña vienen desde el mismo momento en el que se produce la elección. No nacieron ahora. Lo que pasa es que vincularon primero al hijo de Petro. De Petro. ¿Ya? A Nicolás Petro. Entonces, ahora lo que, claro, la acusación no basta que la haga desde la parte electoral, sino que esto tiene entonces que pasar por una comisión del Congreso. En una comisión del Congreso donde en este momento es desfavorable la proporción que hay de miembros en relación entre el pacto histórico y las demás fuerzas, tiene mucho más sentido pensar que podría prosperar, no necesariamente, una moción de censura, una investigación
contra el presidente. ¿Podría hablarse entonces, Pavel, que se está montando un probable nuevo caso de lawfare, otro más en América Latina, a los que ya hemos conocido? Quizás. Habrá que ver hasta qué punto les es conveniente generar un cambio político en este sentido negativo en Colombia. Nunca aceptaron la presencia de una fuerza política no tradicional diferente en el gobierno. Les parece que compromete demasiadas cosas. Colombia es un país que por las riquezas que tiene, perfectamente podría en este momento tener un crecimiento económico mayor y una capacidad de redistribución de la renta que favorezca sobre todo a los sectores que creo que sí Petro ha destinado sus políticas. Sí. Él ha destinado sus políticas a cerrar precisamente la brecha social de empobrecimiento que afecta a buena parte de la población colombiana. Y sin embargo, a pesar de esto, han continuado los ataques. Es decir, no les interesa que Petro tenga este tipo de políticas. Podría ser que monten un proceso judicial contra Petro, que traten de deponerlo a la presidencia. Bueno, yo creo que está dentro de las hipótesis que se manejan. No necesariamente tiene que ser ese el camino final. Y en este caso, ya antes de finalizar, Pavel, ¿cómo valorarías el vínculo de Colombia en estos momentos y en medio de esta situación con el resto de la comunidad latinoamericana y caribeña? Bueno, las relaciones con algunos estados en particular yo diría que son muy buenas, ¿no? Con México. Quizás las mejores en muchos años. Con Brasil. Sin embargo, lógicamente, ¿no? Con un gobierno como el de Milei, claro que existen roces, sí, ¿no? Por supuesto. Pero en general yo creo que Petro le ha dado, vamos a decir que un nuevo aire diferente a Colombia en el concierto latinoamericano y caribeño. Es decir, tiene mucho más protagonismo Colombia hoy en el espacio regional. Pero además de eso, Colombia tiene mucho más protagonismo también en las instituciones de carácter multilateral. Multilateral. Sí, sobre todo en temas que yo creo que son urgentes como el del cambio climático y cómo se va a abordar el tema del cambio climático. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros acá en Mundo 2020 y por supuesto sabes que te tenemos presente para cuando tengamos otro tema latinoamericano que sea de nuestro interés y que sabemos que es algo que continuamente analizas e investigas. En instantes estamos de vuelta para despedir nuestra emisión. Muy agradecido. Muchas gracias. La oligarquía colombiana no pudo con el movimiento político que condujo a Gustavo Petro a la victoria en las presidenciales de 2022 e intentará por todas las vías impedir la concreción de las reformas sociales que impulsa el mandatario. Petro la derrotó y esa oligarquía sangra como nunca antes le sucedió. Una oligarquía aupada por sus amos internacionales, en primer lugar el gobierno estadounidense, y si ello fuera poco, por los grandes grupos del poder mediático de Occidente que sienten que están perdiendo una de sus principales plazas en lo que consideran su patio trasero. Nos vemos en nuestra próxima entrega.